Buen día. El título de la plática es Análisis del cambio de la morfología de la zona superficial de un pulso acústico. La finalidad de este trabajo era poder establecer, a través de la aplicación de las soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes, un modelo morfológico o una distribución de superficies que nosotros pudiéramos predecir para poder aplicarlo en lo que viene siendo la acústica, el sonido y cualquier industria relacionada con acústica, mediciones, registros de audio digital, creación de música, conciertos, estudios de grabación, análisis de ruido acústico, tanto dentro de las escuelas como en las fábricas, y también para poder determinar cuáles son los lugares más precisos al momento de elegir para la ubicación de los sensores. En los libros es muy fácil encontrar análisis de lo que viene siendo la acústica y cómo se distribuyen los pulsos acústicos a través de sistemas semilinealizados o ya como tal linealizados, donde incluso se consideran ciertos valores fijos para las condiciones del fluido, como una cierta velocidad de onda fija, una cierta viscosidad que no cambia, una cierta densidad que no cambia, y eso lleva en la mayoría de los casos a un estudio de tipo onda esférica, que cuando nosotros vamos a la realidad nos vemos que no aplica, no es realmente válido y tendríamos que hacer ciertas correcciones en el momento en que hacen las pruebas. Dentro de los objetivos, como ya se mencionó, pues está la idea de poder establecer una predicción de la morfología del pulso acústico, más bien una predicción de cómo se redistribuyen las partículas dentro de un cierto volumen de fluido en el que se genera un cierto pulso. Todo esto a través del uso de las ecuaciones de Navier-Stokes bajo un método de solución que, a pesar de que no es una solución absoluta, a pesar de que es solamente una solución parcial, aún así nos permite conocer mucha información sobre el fenómeno físico. Dentro de la metodología, como se mencionó, se parte de las ecuaciones de Navier-Stokes. Se toman las ecuaciones de tipo tensorial y después se hace una simplificación de esto utilizando pseudotensores para reescribir las ecuaciones en términos de matrices. De estas matrices tomamos cada una de las filas y esas filas se van a convertir en tres ecuaciones diferenciales que nosotros tenemos que considerar. Dentro de las simplificaciones del sistema se toma que la parte angular polar y la parte angular azimutal forman parte de una misma solución, de una misma función solución, de manera que al momento de resolver las ecuaciones diferenciales, esto nos permite establecer una correlación bajo el caso de que cuando una partícula se mueve, no se mueve únicamente en una dirección, sino que se mueve en dos direcciones al mismo tiempo. Esto es solamente una simplificación para poder minimizar el tiempo de cómputo y la potencia de cómputo. También estamos considerando que cada uno de los valores espaciales, perdón, de la solución están en tiempo de discreto. Quiere decir que por muy grande que sea el tiempo de análisis, va a estar siempre bajo los mismos saltos dentro de la simulación. No vamos a establecer una simulación totalmente fluida porque necesitamos tanto el momento final como el progreso. Entonces se toma a saltos de esta simulación. También se considera que tanto la densidad como la viscosidad no son totalmente constantes, pero aún así se considera que no hay una dependencia explícita de la distribución de partículas. Es decir, si nosotros analizamos el radio, tendríamos que tomar también la distribución de las partículas en ese radio. Entonces aquí solamente tomamos una cierta correlación mutua de ellas en cuanto a las condiciones iniciales y el tiempo. Las ecuaciones de Navier-Stokes se correlacionaron con algo llamado tensor de estrés de Maxwell, que a final de cuentas las dos vienen siendo diferentes versiones del tensor de deformaciones, mejor conocido en inglés como el Shear Stress Strain Tensor, del cual nos permite conocer que hay una cierta correlación entre un pulso físico, una fuerza mecánica, con elementos electromagnéticos de una determinada fuente, ya que estamos pensándolo para un pulso acústico generado por una fuente láser. También se consideraron dentro de formas muy simplificadas de la ecuación el método numérico de Ruja-Kutta para obtener la variación numérica de esas ecuaciones. Dentro de los resultados podemos ver que, como nosotros esperaríamos de la experiencia experimental, que efectivamente el método de Ruja-Kutta nos da ecuaciones
nos da soluciones de velocidad acústica que convergen a un determinado valor. En este caso, las simulaciones se apegan un poco más a la matemática, dejándonos en claro que tiene una cierta convergencia absoluta, aunque en el caso de la física va a haber una cierta convergencia hasta un valor y dentro de ese valor va a ser muy difícil que salga, al menos que analicemos a profundidad el sistema no lineal. Todas las ecuaciones diferenciales y todas las simulaciones que se hicieron parte de las mismas ecuaciones, son de las mismas ecuaciones y parten eh, del mismo tipo de análisis en cuanto al salto de tiempo. Pero, por ejemplo, si nosotros dejamos pasar diferente tiempo, diferentes como tal cantidades de segundos, entonces veremos que la formación de esta ecuación o función de velocidad acústica va a ser diferente. Vemos que en los primeros segundos nosotros tenemos un cierto comportamiento senoidal que es muy poco marcado y pasado un minuto, vemos que ese mismo comportamiento, como podemos ver aquí a la derecha, es un comportamiento senoidal muchísimo más marcado. Eso se debe a que en el principio las partículas apenas empiezan a interaccionar entre ellas y pasado una cierta cantidad de tiempo, en este caso un minuto, las partículas están interaccionando y interactuando constantemente, de manera que esa redistribución de partículas es constante, están constantemente colisionando. Por otro lado, lo que más nos importa en este momento es saber cuál es la morfología del sistema, hasta dónde llegan las cosas, qué tan grande puede ser la distribución, qué tan lejos puede llegar y qué tanta es la simetría que nosotros podemos obtener. En este caso estamos hablando de una simetría física, porque al final de cuentas todas estas ecuaciones matemáticas queremos aplicarlas en un sistema físico que nos permita llevarlo a la industria. Es la idea de tener matemáticas aplicadas en el día a día, en la industria, en todo lo que conocemos. De las ecuaciones de Navier-Stokes se estimuló para que fuera un tiempo de un minuto en cada una de estas gráficas y de cada una de estas gráficas para un espacio de un radio unitario. Aún así, pese a que son exactamente las mismas ecuaciones que como mencioné, son versiones diferentes de lo que representa el tensor de deformaciones, aún así al momento de tomar en cuenta solo los elementos mecánicos, como en el caso de la izquierda, o los elementos mecánicos con electromagnéticos, como en el caso de la derecha, vemos que la morfología es diferente y esto es importante. No podemos simplemente tomar el análisis de un pulso acústico como si fuera exclusivamente generado por una pequeña fuente mecánica o por una fuente electromagnética, la morfología va a cambiar. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde diferentes perspectivas, nos vamos a dar cuenta de que la simetría se conserva independientemente de los dos casos. Y en este momento, tanto en las gráficas anteriores como en estas gráficas, se consideró para la simulación que todos los valores son propios del aire. Se tomó en cuenta el aire como referencia porque la idea es establecer una industria y el fluido que hay ahí, pues básicamente es el aire. Entonces, la densidad y la viscosidad son del aire. No se hizo ninguna modificación ahí, no se puso ni por encima. Se toma esos valores a una temperatura ambiente de 20 grados y de ahí ya las condiciones de una atmósfera. De ahí se dejó evolucionar el sistema. Conforme nosotros vamos cambiando los elementos de nuestro sistema original, entonces podemos obtener diferentes tipos de morfologías, diferentes tipos de superficies. Por ejemplo, en este caso que están viendo aquí, tanto para la izquierda como para la derecha, cambiamos la viscosidad. En lugar de tomar la viscosidad del aire, ahora lo que estamos analizando es el doble de perdón, la densidad, el doble de la densidad del aire con una viscosidad idéntica a la del aire. Entonces, con el doble de densidad, vemos que la deformación se presenta, es una morfología diferente y aún así la simetría se conserva, a pesar de que no tenemos exactamente la misma simetría que en el caso anterior y que va a haber puntos en los que analizar el pulso acústico es inútil, aún así vemos que tanto para el caso totalmente mecánico como está a la izquierda, como para el caso mecánico con un pulso electromagnético que está a la derecha, sigue conservándose el mismo tipo de simetría morfológica. Es decir, hay cierta correlación y cierta consistencia en los dos casos. Se quiso analizar esto yendo más lejos y probando cada vez nuevos métodos. Y dentro de las primeras variaciones que podemos nosotros encontrar, en este caso es que en la izquierda
vemos que en cierto aspecto geométrico se excede de un tercio del radio unitario para el caso mecánico, pero para el caso mecánico con electromagnético muy apenas llega a un tercio del radio unitario. La pregunta dentro de todo esto fue, ¿cómo podemos hacer para que sea un sistema totalmente simétrico? Es decir, ¿cómo podemos generar ese sistema que corresponde a un pulso esférico, como se esperaría en muchos de los libros de acústica, tanto matemática como física? Y resulta que la única forma de generar esto es que la variación de los valores radiales tiene que ser 30.000 veces más lenta que la variación del parámetro angular. ¿Esto qué quiere decir? Que la capacidad de esta onda acústica para viajar hacia el exterior, para viajar a lo largo, a lo lejos de un pulso acústico, se ve disminuida y las interacciones que hay se generan principalmente de tipo rotacional. Entonces, cuando la perturbación es principalmente de tipo rotacional y hay una pequeña variación en el radio, una pequeña variación hacia lo lejos de la fuente original, es cuando obtenemos nuestro pulso esférico. Ya en un caso extremo, cuando ya no vemos ningún tipo de simetría, vemos que eh, tanto la densidad del aire como como la viscosidad del aire dependen del mismo valor eh, teórico y están totalmente relacionados, que sí, conforme cambia uno, cambia el otro y se rompe por completo la simetría. Pero luego sigue habiendo otra pregunta, de acuerdo, ok, esos análisis se hicieron todos para 60 segundos a partir de que se genera la perturbación. ¿Qué ocurre si lo analizamos a diferentes eh, radios? Porque estamos analizando únicamente el radio unitario. ¿Qué pasa con diferentes secciones internas de esa distribución? Entonces, nosotros podemos considerar que hay un cierto movimiento incompresible bajo algunas condiciones, es decir, cuando la densidad es constante, cuando la viscosidad es constante. En este caso ya dijimos que no lo era. Entonces puede ocurrir que haya una variación. Eso fue lo que se analizó. Cuando nuestro sistema es parte del cuasi equilibrio, perdón, cuando nuestro sistema parte de los valores originales, no habrá un equilibrio completo. Tampoco se acerca al cuasi equilibrio. El sistema se reorganiza y, por ejemplo, en este caso, vemos que si nosotros analizamos las partículas a un radio de 2 veces la unidad, es decir, más allá de la perturbación, aún así esa perturbación parece comunicarse con el exterior. Y si nos vamos a una zona interna, vemos que conserva más o menos el mismo tipo de geometría, el mismo tipo de morfología y de simetría, pero con ciertas inconsistencias dentro de la distribución de onda. Y si nosotros nos vamos a un sistema que sea casi esférico, es decir, si nosotros de nuevo queremos considerar ese sistema en el que la simetría es absoluta o casi absoluta, la única forma de hacer esto es alejarnos lo suficiente de la perturbación acústica de forma que ya no haya una directa correlación, que es lo que está ocurriendo aquí. Este es básicamente para poco más de 2 metros, es decir, más allá de la perturbación, y este es aproximadamente para 10 metros más allá de la perturbación. Como conclusiones, podemos ver que a través de un análisis parcial de las soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes, podemos establecer el estudio de la morfología de nuestro pulso acústico, saber cuáles son los puntos máximos, los puntos donde hay simetría, los puntos donde no hay simetría, los puntos donde habremos encontrado una zona de baja perturbación, una zona donde básicamente no ocurre nada, donde básicamente las partículas se quedan quietas. Si hacemos todo eso, podemos establecer cuáles son las zonas más convenientes para establecer sensores y, más importante aún, esta expresión de esas soluciones se aplican también para explosivos y también para perturbaciones en el mar o cualquier tipo de fluido. Muchas gracias.